La jueza presidenta Maite D. Oronoz Rodríguez cursó sus estudios de bachillerato en la Universidad de Villanova en el estado de Pensilvania, donde obtuvo el grado de bachiller en artes, cum laude, con concentración en historia. Allí formó parte de la Sociedad de Honor Phi Alpha Theta y estuvo en el cuadro de honor. Posteriormente estudió Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo el grado Juris Doctor magna cum laude. Durante esos años perteneció a la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, fue parte de la matrícula de honor y fue reconocida por su desempeño académico y servicio comunitario. Entre otros, recibió la medalla de Derecho Civil de la Escuela de Derecho de la UPR, el premio de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Puerto Rico y la medalla de Excelencia Académica y Servicio Comunitario del Rector de la Universidad de Puerto Rico. También posee una maestría en Derecho de la Universidad de Columbia, Nueva York, y tomó cursos de Historia a nivel posgraduado en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, así como cursos de Historia y Literatura en la Universidad de Florencia, en Italia. La jueza presidenta Oronoz Rodríguez comenzó su carrera profesional en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, como oficial jurídico del ex juez presidente Federico Hernández Denton. Fue subprocuradora general y procuradora general interina del Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como directora de la División Legal del municipio de San Juan. Además, ejerció la práctica privada del derecho, especialmente en las áreas del litigio comercial y civil. El 4 de junio de 2014 fue nombrada jueza asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico por el gobernador Alejandro García Padilla. Tras 2 años como jueza asociada, fue nombrada al cargo de jueza presidenta del Alto Foro, cargo en el que juramentó el 22 de febrero de 2016. Al prestar juramento dijo, y abro cita, declaro con firmeza que mi compromiso siempre va a estar con los que reclaman justicia, irrespectivo de raza, color, género, nacionalidad, origen o condición social, orientación o identidad sexual, ideas políticas o religiosas. Ese es mi juramento, un trato digno, justo y equitativo para todos y todas ante la ley. Cierro la cita. La jueza presidenta Oronoz Rodríguez es la primera jueza presidenta abiertamente LGBT en todos los Estados Unidos, la tercera mujer en presidir el Tribunal Supremo de Puerto Rico y la más joven. Como mencioné en una ocasión, abro cita, el tribunal es hoy uno más abierto a la diversidad, con hombres y ahora por primera vez en la historia con 4 mujeres que promulgan un sentido más representativo de nuestra sociedad. 9 jueces y juezas con valores, ideologías, trasfondos y filosofías judiciales distintas que no pueden sino enriquecer nuestro debate constitucional. Cierro la cita. Es presidenta de la Comisión Asesora de Acceso a la Justicia, del Comité de Igualdad y Género, de la Academia Judicial Puertorriqueña, de la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y del Consejo Asesor de Jueces Administradores. Además, es comisionada de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana y miembro del Court Management y Public Engagement Trust and Confidence del Conference of Chief Justice. En el 2018 recibió el premio Impacto, otorgado anualmente por la Latino Law Students Association de la Facultad de Derecho de la Universidad de Maryland. El National Center for State Courts reconoció su liderazgo tras el paso de los huracanes Irma y María en el 2018 al concederle el Distinguished Service Award. El año pasado le dio la bienvenida junto con su esposa y también jueza del Tribunal de Apelaciones, la honorable Gina Méndez Miró, a un niño y una niña. Sin lugar a dudas, su razón más poderosa para seguir trabajando para lograr un Puerto Rico cada día más justo y equitativo. Ahora con ustedes, la jueza presidenta, Maite Oronoz. Comentaba que no me esperaba que mencionara a María Borja y me dio mucho sentimiento. Muy buenos días a todos y todas, a los estudiantes, miembros de la facultad y de la comunidad. Doy gracias a la Asociación de Abogados de Puerto Rico, capítulo estudiantil de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y la Organización Pro Derechos de la Mujer. Destaco que es la primera vez que estoy en la Fundación y me da mucha emoción también estar aquí, sé lo importante que es para Puerto Rico este espacio y particularmente para Ponce. ¿Y Xiomara? ¿Dónde está Xiomara? Yo espero que la próxima vez que yo venga a Ponce no digas o pienses, ahí viene la diosa del Olimpo, sino que pienses, ahí viene Maite Oronoz, aliada y guerrera, junto a ustedes de las luchas a favor de la mujer.
De entrada, agradezco la oportunidad de hablar sobre uno de los temas que más me apasionan y que a la vez me conmueven, como pueden ver, y me quitan el sueño. Como jueza presidenta, les hablaré sobre la respuesta del Poder Judicial a este asunto, pero sobre todo, les quiero hablar como mujer y como madre de un niño y de una niña que recién comienzan a vivir. Villalba, 7 de octubre del 2019. Marangeli Rivera Rodríguez, 35 años, y quien trabajaba en el Hospital Damas de Ponce. Su pareja la asesinó y luego se quitó la vida. San Juan, 3 de octubre del 2019. Yasmín María Ares, 21 años. Falleció tras recibir un golpe de una herida abierta en la cabeza, fractura del tobillo izquierdo y abrasiones en sus manos y brazos. Esto como resultado de un incidente con su pareja 2 días antes, y en el que un testigo indicó que vio cuando la agarraba por el cuello, la jamaqueaba y le decía que dejara el show. Me disculpan, estoy un poco afónica. Estos son solo un par de incidentes recientes que destapan el problema de violencia de género en su manifestación más dura: la pérdida de vidas. Los datos de violencia de género en Puerto Rico son, francamente, escalofriantes. Desde el comienzo del 2019 hasta la fecha, la cifra total de víctimas mortales es de 469 mujeres. De estas, 10 han fallecido en manos de sus parejas. En promedio, se asesina a una mujer en Puerto Rico cada 8 días. A ellos se añaden los miles de casos de maltrato, algunos denunciados, y la gran mayoría condenados al silencio y al miedo. Se sabe que la violencia de género es un problema social grave, pero pienso que aún no hemos entronizado que netamente es un asunto de derechos humanos. En términos sencillos, la violencia de género es aquella que se ejerce sobre la mujer por el solo hecho de serlo, y es sin duda una de las expresiones más brutales de la desigualdad. Pone de manifiesto la complejidad de las relaciones de poder que existen y persisten entre hombres y mujeres, las cuales todavía posicionan a la mujer en un sitial muy inferior. En parte por ello, la lucha contra la violencia de género requiere una intervención multidimensional en la cual todos, absolutamente todos los sectores asuman la dirigencia para procurar, por ejemplo, eliminar el discrimen como origen de la violencia. Sería ingenuo pensar que en estos minutos en los que me dirijo a ustedes podemos ponerle fin o punto final a una cultura machista que se ha forjado durante siglos. Es un hecho que el patriarcado, la construcción de la autoridad del hombre y su dominación sobre la mujer sigue presente en nuestra sociedad. Sin embargo, esta realidad no me disuade. Más bien me impulsa a dar las luchas desde los flancos que nos toquen. Piensen por un segundo. El mero hecho de yo estar aquí hoy no hubiese sido posible hace apenas unas décadas. Continúo compartiendo un poco de contexto. Hace apenas 30 años no existía la Ley 54, que hoy nos brinda protección y establece medidas de prevención ante la violencia de género. Esta legislación marca un punto de inflexión en la respuesta del Poder Judicial a la violencia de género. Mi posición es que el Poder Judicial, además de ser fundamental para nuestra democracia, es clave en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales que nos aquejan. Y hacerle frente a los flagelos de la violencia y la desigualdad no es la excepción. Como parte de nuestro compromiso inquebrantable para dar respuesta a los reclamos que requieren mayor urgencia, hace más de una década iniciamos los proyectos de las salas especializadas en casos de violencia doméstica. Hoy ya hay 7 regiones judiciales que cuentan con salas especializadas: Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo, San Juan y Utuado. Y hay 2 regiones que cuentan con proyectos de especialización de servicios en casos de violencia doméstica. Estos son Aguadilla y Guayama.
Esto significa que cerca del 74% de la población de Puerto Rico tiene acceso a los servicios y a la atención especializada de los casos de violencia doméstica en los tribunales. Además, recientemente inauguramos en el Centro Judicial de Utuado la primera sala especializada en casos de violencia de género, única en su clase en toda la jurisdicción de los Estados Unidos. Para combatir la violencia de género en todas sus manifestaciones, se amplió el marco de acción de la Sala Especializada de Violencia Doméstica de Utuado para que atienda, además, los casos de violencia sexual. Se trata de una iniciativa que busca intervenir adecuadamente con los casos de violencia de género con jueces y juezas y personal capacitado para atender dignamente a víctimas y victimarios. De igual forma, aprovecho la ocasión para anunciarles que próximamente estaremos de vuelta en Ponce para inaugurar en su centro judicial la 8ª sala especializada en casos de violencia doméstica. Pronto, la población del sur de la isla se beneficiará también de este proyecto de justicia colaborativa que busca ofrecer una respuesta integral y desde una perspectiva de género. Confiamos que, al igual que el resto de la isla, nos permite identificar la violencia para sancionarla con la debida diligencia y para garantizar la seguridad y protección de todas las personas involucradas. Ahora bien, aunque estoy muy orgullosa de la labor diligente que realiza nuestras judicaturas y nuestros tribunales, como sociedad y como país nos falta mucho. En particular, porque la respuesta judicial es una remediativa. Cuando la violencia de género llega a nuestras salas, tiene raíces estructurales hondas, producto del entorno social, la cultura y la educación. Por eso, anhelo y vivo por el día en que ya no sean necesarias las salas especializadas. Que en vez de abrirlas, anunciemos con júbilo que las cerramos porque ya se erradicó la violencia de género en todo Puerto Rico. Esto solamente será posible mediante una intervención social cuyo eje central sea la educación. Estoy absolutamente convencida que para alcanzar la igualdad y cumplir con el mandato constitucional de que todos y todas somos iguales ante la ley, hay que cambiar la forma en cómo educamos a nuestros niños y niñas. Esto incluye cambiar la visión machista a partir de la cual les educamos en base a estereotipos y roles. Este imperativo didáctico debe partir del reconocimiento de que nuestras actuaciones, muchas veces visibles y muchas veces imperceptibles, van generando de manera paulatina y muy profunda una idea de que la mujer es inferior y que debe actuar de una manera determinada. Desde mi flanco, sostengo que hay que impartir justicia con perspectiva de género. Esto implica educar a nuestros jueces y juezas para interpretar y aplicar el derecho desprovisto de estereotipos, sesgos o discrimen, con atención a remediar las brechas de la desigualdad que existen entre las mujeres y los hombres. De más está decir que esta educación con perspectiva de género también tiene que ser parte de su formación como abogados y abogadas. En fin, en este momento crucial contra la violencia de género, nos corresponde a todos dar pasos definitivos para erradicar esta lacra social. Así que los animo a denunciar y a sancionar las conductas violentas, a no ignorarlas y a no mirar hacia el lado. Los invito a educar para evitar los pánicos infundados e irrazonables que provocan las frases como educación con perspectiva de género. Pues de nuevo, estoy segura de que es factible cambiar la cultura para procurar un Puerto Rico más justo, equitativo y libre de violencia de género desde la educación. Desde mi marco de acción en el Poder Judicial, tienen mi palabra. Seguiré trabajando sin pausa dentro y fuera de los tribunales para terminar con todo lo que da pie y permite la discriminación, el acoso laboral, el acoso sexual y sobre todo la violencia contra la mujer. El país donde crezcan Mari Borja tiene que ser distinto. Muchas gracias.
tengo entendido que hay una sesión de preguntas difíciles. Y en lo que pues yo puedo hablarles de la rama judicial. Como ven, 7 regiones que cuentan con salas especializadas, ahora son una audiencia cautiva y los tengo aquí para explicarles de todo. No, de verdad, estamos muy emocionados en la rama judicial de poder abrir la sala de violencia doméstica en Ponce. Espero que me pregunten, y si no, espero que hablemos del proyecto de Utuado, que parte de lo que quiero explicarles es, mucha gente me pregunta, eso ya existe, la sala especializada de violencia doméstica ya existe. Es un concepto, bueno, Eugenio no lo había visto, saludos, es un concepto novel, de lo que hemos investigado no existe en ninguna parte de Estados Unidos. Se integraron en una misma sala los servicios que se dan en las salas especializadas de violencia doméstica que atienden los asuntos que se trabajan bajo la Ley 54. Y se añadió también entonces todo un sinnúmero de legislación, y realmente de delitos que tienen que ver con violencia sexual, acoso, acecho, incesto, actos lascivos, y durante más de un año le dimos adiestramiento particularizado a los jueces, las juezas, todo el personal que va a atender a la población que llega, ya sea a la víctima o al victimario. Estamos hablando de cursos con psicólogos, sociólogos, obviamente los matices que presenta una víctima de violencia sexual son muy particulares, son parecidos pero no idénticos a la víctima de violencia de género. Así que tiene que haber un entendimiento y un contexto en el cual se atienda a esta persona que no solo ha tenido una experiencia traumática, venir al tribunal, divulgarla nuevamente a personas a quien no conocen, pasar por un proceso que sabemos que es arduo, que en ocasiones no es lo sensible que debe ser. Eso es lo que queremos trabajar, que esas personas que tenían esta situación y que habían sufrido algún tipo de agresión sexual pudiesen encontrar un espacio seguro en el tribunal de mucha empatía, de entendimiento para pasar por este proceso que es tan difícil. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cuáles son otros criterios para seleccionar las regiones donde ya se han abierto salas? Mire, de ordinario, las regiones con una población más necesitada a ese tipo de sala. Utuado, por ejemplo, es un caso bien particular. Utuado no, si comparas con Bayamón, por ejemplo, que tiene, y aquí tenemos a la directora de la Oficina de Programas Judiciales que se conoce los datos 10 veces mejor que yo. Bayamón es la región con más casos y más peticiones de violencia de género. Pero Utuado tiene una particularidad, y es que numéricamente, a pesar de que es una población más pequeña, porcentualmente o objetivamente tiene más problemas o más situaciones de agresión sexual que incluso Bayamón. Así que y es una población con menos recursos, menos entidades non-for-profit. Gracias. Así que entendíamos que era la región idónea para comenzar el proyecto. De la manera que lo hicimos, comenzamos en Utuado, lo vamos a estar estudiando durante los próximos 6 meses, recolectando data para ver si el proyecto, esto obviamente surge de una iniciativa tanto de la región como de los mismos abogados y de las mismas personas que dan y brindan servicios en estas poblaciones. Así que lo estudiaremos, a ver si estamos siendo eficientes, si está funcionando, y si es así, se repliquen todas entonces en las demás regiones. Sí, tenemos aquí varias preguntas que podemos irlas resumiendo. Hay una pregunta bien técnica en derecho y hay otra pregunta un poquito más amplia. La técnica en derecho se la pueden hacer las profesoras. Vamos a empezar con las preguntas que tienen que ver con la parte más educativa, que es amplia. Le leo la pregunta y se la envío. Teniendo en mente que la educación es la clave para cambiar la cultura machista, entonces la educación pública tiene el verdadero trabajo. Quisiera que nos hablara un poco. Yo sé que en la rama judicial hay un trabajo hacia adentro, adintra, pero también hay un trabajo hacia extra, hacia la comunidad.
¿Me puede hablar sobre ese enfoque de las ramas, de ese rol que tiene la rama de educación a la comunidad, incluyendo obviamente el Departamento de Educación? Claro. Como mencioné en mi mensaje, ya cuando la persona llega a la rama judicial en busca de ayuda, si se va a iniciar un caso, estamos en una etapa remediativa. Así que hubo ya la agresión, hubo ya un problema de género, y en ese momento nos toca resolver esa controversia particular. Para eso, como les mencionábamos, damos adiestramientos continuos a los jueces, a las juezas, a las secretarias de sala, a los alguaciles, para que el trato a ese caso y a esa situación de violencia sea idónea. Pero a mí me llama mucho la atención y llevamos el director administrativo de los tribunales, todo el componente nuestro de OAT, ¿cómo ayudamos a que lleguen menos casos? Voy a ser un poco contradictoria. Quiero que en principio lleguen más casos porque quizás no están llegando los casos porque la gente tiene miedo de hablar a los tribunales. Así que de entrada, puede que la apertura de una sala lleve a cabo que aumenten los números de casos. No necesariamente es que hay más casos de violencia doméstica, es que más personas están acudiendo al tribunal. Eso para mí es positivo porque refleja que estamos dando un buen servicio, que hay una acogida a ese servicio particularizado, así que pudiera haber un aumento en ese momento. Claro, lo que queremos es que no haya casos de violencia doméstica. Así que ¿cómo atendemos eso? Pues tenemos que ir al inicio. Y sí, el profesor me preguntaba, en las escuelas públicas, pues claro, en las escuelas públicas y en las escuelas privadas tenemos que enseñarle a los niños que los niños y las niñas son iguales, cosas bien básicas, que son iguales, que no hay diferencia de oportunidades ni debe haberlas por motivo de su género. Yo lo noto a diario. Mencionaban, tenemos una pareja de gemelos, tienen 1 año y medio. Yo veo cómo tratan distinto a mi hijo Borja, de cómo tratan distinto a mi hija Marta. En todo, en los juguetes que les compran, en lo que les ponen de qué van a hacer en un futuro. Él va a ser ingeniero, y ella también puede serlo. Él está, entonces es un enfoque bien particular. Yo estoy convencida que gran parte de eso es que es varón. Y mi esposa y yo a veces, y nos sentamos mucho, dialogamos cómo vamos a atender esto nosotras en una casa donde él es el único varón, cómo lo atendemos con nuestras amistades, que entiendan que ella puede ser ingeniero si quiere, y él bailarín. Realmente a quien le gusta más la música es a él. Tú pones la radio y el que está bailando por toda la casa es él. Es que si él quiere ser bailarín y ella quiere ser ingeniero, pues debe haber apertura para eso. Pero no solo en la casa. Es que yo quiero que él vaya a la escuela y en la escuela le dejen hacer absolutamente lo que él quiere hacer. Y a ella también. Y que no se le restrinjan las oportunidades. Salud. Y el problema de género, de violencia de género, nace de una visión de disparidad. Y esa visión de disparidad comienza en los grados más elementales. Así que hasta que no atendamos ese asunto y hasta que no empecemos a enseñar en nuestras escuelas algo tan sencillo como que el hombre y la mujer, el niño y la niña son absolutamente iguales en derecho y pueden hacer absolutamente las mismas actividades, llegar a los mismos trabajos, pues no pretendamos que entonces llegue un joven de 20 años y tenga una mentalidad totalmente distinta. Afortunadamente, sé que en este momento hay apertura en el Departamento de Educación. Lo he conversado con la gobernadora. Tuvimos un conversatorio la semana pasada o la antepasada y se trajo la misma pregunta. Y yo sé que ella está comprometida porque entiende la importancia que tiene este tema. Algo tan sencillo como que le enseñen a los hijos que la gobernadora del país puede ser una mujer. Así que hasta que no tengamos ese asunto principalísimo y primordial en etapas tempranas de la vida de estos jóvenes, no podemos empezar a erradicar este problema de desigualdad. Disculpe, ¿verdad?, que interrumpa, es que como estoy acá tan lejos, no me entregaron un papelito. Saluda. Si quieres acércate para que te den el micrófono y que todos te puedan escuchar. Es bien pertinente y yo tiendo a hablar alto. Me gustó que tuviera la iniciativa de hablar con la gobernadora del país, porque pues de pronto somos una población considerablemente conservadora, un gobierno conservador a su vez, más que menos nos representa, y ha tenido esa iniciativa pues de presentar ese proyecto de que debe haber perspectiva de género, y mucho más que eso. Ese sería como que el comienzo, la piedra que va a dar comienzo a lo que debe ser una revolución transformadora en que no tiene que ser un hombre o una mujer. Pero, ¿qué otras iniciativas, usted con el poder que tiene, porque lo tiene, qué puede hacer? ¿Qué otras cosas puede hacer para que eso se pueda materializar y en efecto se pueda cambiar la visión que tiene el puertorriqueño?
de acuerdo con tu premisa de que este es el primer paso y que tenemos muchísimo espacio para abarcar, pero creo que en estos temas tenemos que empezar, no voy a hacer el ejemplo que voy a usar, pero tenemos que empezar en lo básico. Y coincido contigo, y yo parte de lo que me ha pasado recientemente es que me he percatado de que mi posición pues, tiene mucha apertura y mucho poder. Así que cuando me reúno con el secretario de Educación, porque vamos a abrir, este fue en una actividad de la rama judicial, aprovecho y hablo del tema de igualdad y de perspectiva de género. Tengo amistades que están en espacios privados y les hablo del tema y que nos vayamos uniendo como país. Esto tiene que ser un junte público, privado, de todos, realmente de todos, de los que estamos en la academia, de los que no están en la academia. Si no se trabaja con un asunto multidisciplinario colaborativo, no se puede. Y obviamente la pregunta es a mí, ¿qué yo voy a hacer? Todo y absolutamente todo lo que esté al alcance para dar a conocer que se tiene que dar este paso, dentro de la rama judicial y fuera de la rama judicial. Otra pregunta que va en la misma línea, todos estamos muy interesados en la parte educativa. Se la voy a leer porque nos gustó la forma que se representa. Puerto Rico vive un momento histórico. 3 de las principales figuras de la administración del gobierno son mujeres. ¿Cree usted que es el momento para hacer una campaña educativa nacional que sirva como ejemplo para la mujer, que sirva para motivar a las mujeres a que defiendan sus derechos y a su vez eduque a los hombres a respetar los derechos de la mujer? Le quisiera... Exacto. Sin duda, es un momento histórico. La gobernadora del país es mujer. Por ende tienes a 2 de las posiciones más altas del gobierno que son mujeres. La posición más alta después de la gobernadora, en este momento, la secretaria de la Gobernación es una mujer. La secretaria de Justicia es una mujer. La jefa de los fiscales es una mujer. Hasta hace poco la fiscal federal era una mujer. En la rama judicial, casi 60% de la judicatura está compuesta por mujeres. Y me atrevería a decir, no lo digo hasta que no me mire la directora y me asienta, yo creo que la mayoría de los funcionarios y funcionarios de la rama judicial son mujeres también. Así que tenemos un momento idóneo, porque la presencia es importante, porque abrir espacios es importante, pero no es meramente la visibilidad, es qué hacemos desde estas posiciones de poder, qué podemos hacer. Me preguntaban de la oficina de educación. Ok, no. Levanta la mano, ¿quién hizo la pregunta? Te me estás adelantando. No voy a dar muchos detalles, pero la semana, hace 10 días, tuve una reunión precisamente para iniciar una campaña nacional en contra de la violencia de género. Sin duda hay países que tienen problemas mucho más graves que nosotros. Estuve recientemente en un asunto oficial en Perú. Y lo que está pasando en Perú como el asunto de género es aún más impactante de lo que está en Puerto Rico. Pero eso no quiere decir que nosotros debamos estar ni orgullosos y mucho menos ni... Es que cada oportunidad tenemos que hacer algo. Son, ¿cuánto digo? 10 mujeres que han muerto este año. 10 mujeres que han muerto. Miren a su alrededor. Es como si 10 de las mujeres que estamos aquí no estuvieran porque nuestras parejas no hubiesen matado. Eso es inaceptable. Inaceptable. Una inaceptable. Así que nos tenemos por ir y la campaña nacional creo que es el momento, creo que hay apertura de otros sectores y creo que tenemos que llevar el mensaje. Les voy a hablar de esto. No tenía planificado decirles algo, pero ayer me llama una persona, yo no la conozco, es una empresaria muy conocida en el área metropolitana y sus productos son conocidos en todo Puerto Rico. Me lleva llamando a ver si le puedo dar un momento para ya hablarle de algo que tiene que ver con violencia de género. Estoy saliendo de una reunión, iba a entrar a otra reunión, saco un espacio y nos vamos a tomar un café. Su recuento es su situación personal con violencia de género
mayormente abuso emocional, algunos incidentes de violencia física, pero mayormente abuso emocional. Y la falta de entendimiento de su familia, de sus hermanos, de sus cuñados, de la jueza que atendió una de las vistas, donde de lo que me cuenta ella, no pareció entender que el maltrato emocional existe y es parte de un ciclo de violencia. Obviamente, algo estamos haciendo mal y tenemos que seguir entonces adiestrando. Obviamente, de ahí iremos a la Academia Judicial a dar más adiestramientos, hablaremos con los jueces y las juezas que atiendan estos asuntos. Tienen que entender la complejidad del problema. Ella me menciona que parte de lo que le ocurrió en esa sala es que el caso ya terminó, final y firme, así que no es intervenir en este caso, ese caso terminó ya. Y afortunadamente se divorció y no está con esta persona que era muy abusiva. Parte de lo que me llamó mucho la atención es que en una de las vistas la juez le dice: no, me vas a hablar de la situación que ocurrió hoy. No quiero saber de la semana pasada, no quiero saber la de la anterior. Fallamos como Poder Judicial porque no entendemos y no entendimos en ese momento que ese incidente tiene que ver con tantos otros anteriores. Esto es un ciclo de violencia. Así que nosotros fallamos. Y esos son asuntos que yo necesito saber como juez administradora del Poder Judicial para entonces tenemos que adiestrar, tenemos que hablar. Estos diálogos son importantes, que ustedes como estudiantes de Derecho, de verdad yo los felicito. Que este diálogo se dé sobre este tema, a mí me llena de emoción porque creo que estamos entendiendo que tenemos una crisis nacional y que se tiene que discutir todas las veces. Y las veces que me inviten a Ponce a hablar de este tema, voy a venir. Excelente, porque la próxima pregunta va en esa línea. ¿Cómo las escuelas de Derecho, las asociaciones de estudiantes, podemos colaborar a estos fines? Sugerencias. Hay una lectura bien interesante que hacemos, que desde que hacemos hace muchos años, de enseñanza del derecho y la creación de un derecho propio. Y creo que estamos en este contexto. Esto es algo nuevo. ¿Qué usted nos sugiere desde su presidencia? Mira, el hecho de que se esté hablando, y lo menciono también, tiene que haber una enseñanza en las escuelas de derecho de perspectiva de género, porque se tiene que atender la situación de una manera particular. Uno no atiende el problema de asesinato igual al que atiende el problema de incesto, igual que atiende el problema de maltrato de menores. O sea, son particulares y hay que entender el contexto, por qué nacen, cómo se atienden de manera efectiva. Ustedes como estudiantes de derecho, actividades como esta. Pero más que esto, hay que, perdón la frase en inglés, outsource, hay que reunirnos con las comunidades. Nosotros, que me preguntaron ahorita y no la contesté, la rama judicial tiene una oficina que se llama la oficina de Educación y Relaciones con la Comunidad. Y es educación en todos los aspectos. Es nuestro enlace con las comunidades a las que servimos. Parte de lo que nos dimos cuenta era que la gente no conoce lo que hace la rama judicial. No sabe los servicios que damos, piensan que somos meramente un sitio donde se atienden casos y controversias. Ciertamente es una de las partes fundamentales del Poder Judicial. Pero si el ciudadano no entiende lo que hacemos y no entiende los servicios que damos, nosotros no podemos brindarlo de manera eficiente. Este es uno de decenas de proyectos. Comenzamos un proyecto de la licenciada Carola Ponte, que es la directora de esa oficina. Se reunió con líderes comunitarios de todo Puerto Rico y les iba preguntando poco a poco cuáles eran los problemas de esa comunidad en particular. Hubo comunidades que nos dijeron: en nuestra comunidad tenemos un problema de ejecuciones de hipoteca enorme. La gente le llega el emplazamiento, le llega la demanda, se paniquean, no entienden cuáles son sus derechos, recogen su boletes, empacan a su familia y se van de la casa. Tienen problemas entonces de personas que están viviendo en casas de amistades o de familiares o se quedan sin hogar. Pues a esa comunidad fuimos como parte de una feria o una iniciativa que se llama el Tribunal Visita a tu Comunidad. Llevamos distintas oficinas de la rama judicial a explicarles qué servicios damos. Brindamos charlas especializadas de ejecuciones de hipoteca. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué ocurre? ¿Qué derechos tiene esa parte a quien le acaban de demandar? ¿Cuánto dura el proceso? Y parte de lo que le decíamos era: no se vaya. Si
Usted tiene primero que tiene una defensa y tiene unas garantías procesales. Y el proceso, el juez tiene que indagar si tiene razón lo que está diciendo el demandante, etc. Es que no se mueva de su casa, usted puede estar posiblemente viviendo allí meses, quizás hasta más de un año. Luego de que se les explique el proceso, se les une a distintas entidades que también van a estas actividades, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, las diferentes clínicas de las escuelas de Derecho, asistencia legal, la Corporación de Servicios Legales y otras entidades pro bono, etc. Y entonces se hacen enlaces para que esta persona entienda el proceso, entienda los derechos que tiene y encima tenga a alguien que realmente lo pueda representar en un asunto de los tribunales. Así que así hemos ido comunidad por comunidad. Hay comunidades que tienen problemas de titularidad, se les implica con tener su título en el tribunal, se les habla un poco de su papiro y estos procesos que son, para el que no es abogado, bien técnicos y bien difíciles de entender, y les explicamos cómo hay un proceso sencillo para obtener un título. Así que esa es parte de la iniciativa de la rama judicial. Y ahora, obviamente, la oficina de programas judiciales, que es la oficina que atiende todas las salas especializadas, tenemos las salas de violencia doméstica, tenemos la de violencia de género, tenemos las salas de salud mental, las cortes de drogas, todo eso se aglutina en un proyecto y una oficina que dirige realizada San Felipe. Así que yo creo que parte de nuestra misión como Poder Judicial es que la gente entienda qué hacemos, que sepan que tienen un problema vecinal, quizás no tienen que estar en un pleito y pueden ir a la oficina de mediación, que es confidencial, es gratuito, es rápido. Y realmente la mayoría de la gente no sabe que existe una oficina de mediación en todas las regiones de Puerto Rico. Esa es parte de nuestro compromiso con la ciudadanía de educar sobre los derechos que tienen y sobre los servicios que damos en la rama judicial. Muchas gracias. Hay varias preguntas que están sobre la mesa, pero todas giran en torno a lo mismo. Es cómo cambiar la mentalidad. Es la parte educativa. Hay que educar. Exacto. Nosotros tenemos un gran compromiso en nuestra universidad y es parte de nuestra misión el educar en la dignidad del ser humano. Y en eso estamos comprometidos y ese es nuestro gran aporte a nuestra sociedad puertorriqueña. Quiero darle las gracias por esta, por llegar hasta Ponce, ¿verdad? Que eso es, se lo agradecemos un millón de que ha venido aquí y que nos haya compartido estas palabras tan importantes para nuestra formación jurídica, no solamente información, sino formación jurídica, es lo que queremos lograr. Nada, las preguntas que dejamos sobre la mesa, todas van en la misma dirección repetitiva. Y en los tribunales, preguntas repetitivas, pero tenemos acumuladas. No sé si quieres decirnos algo más. Me estás haciendo que enseñe otro, pero déjeme decirle algo concreto que se me ocurre que ustedes pueden hacer. Obviamente, la universidad a la que ustedes pertenecen es reconocidísima en Puerto Rico. Pueden hacer alianzas con escuelas de la región judicial de Ponce y ustedes ser voluntarios o voluntarias e ir a esas escuelas y dar charlas en los niveles más básicos de los derechos y las responsabilidades cívicas que tienen esos estudiantes, hablarles a ustedes de la igualdad de los seres humanos, traer esto como un asunto de derechos humanos, que ustedes como estudiantes pueden ser los maestros y el enlace de conocimiento de estos jóvenes de su propia región. No se me ocurre que alguien vaya, nosotros lo hacemos constantemente con y de chicos, no sé de enlace, ustedes necesitan enlace. No creo que va a haber ninguna escuela en Puerto Rico que se va a negar a que vaya alguien a hablarles de un tema que es de interés social en este momento. Estoy pasando, pero pueden seguir haciendo preguntas. Nuevamente, disculpe, ¿verdad? Mencionó que el Tribunal de Utuado, la sala especializada, trabaja con víctimas y victimarios. Conozco que como foro remediativo, los victimarios, pues una vez se encuentra causa por violencia doméstica, se les lleva a recibir tratamiento psicológico, se les lleva a recibir tratamiento de manejo de agresividad, pero ¿qué otras cosas se puede hacer? Porque de pronto esa persona que fue agresiva una vez puede tener una pareja nueva o ser agresivo con otras personas o con sus hijos. ¿Qué puede hacer el tribunal respecto a esa persona que agredió? Yo voy a pasarle la pregunta, si ella sabe, a la directora. Mi recuerdo es que se le dan precisamente talleres de control de emociones, que sepan que son
parte del ciclo de violencia. Y obviamente psicólogos y psiquiatras te narran esto de una manera mucho más elocuente de lo que te lo puedo decir yo, pero el que ha vivido con la violencia toda su vida, igual que la víctima que ha vivido violencia, en ocasiones no se percatan de que son ni ella víctima, y estoy usando obviamente porque son los casos más comunes, ni ella víctima ni él parte del ciclo donde él está abusando de alguien. Así que se les da unas clínicas, se les dan talleres precisamente para que entiendan cómo cayeron en esto. No sé si la directora quiere abundar más. La licenciada San Félix. Buen día. Precisamente las salas de género, pero también el resto de las salas de violencia doméstica y en las regiones donde aún no ha llegado a la sala, la misma ley 54 tiene previsto unos remedios para trabajar con las personas que han cometido algún acto de violencia doméstica, porque simplemente se entiende, ¿verdad?, que, como mencionó la jueza, que como llegan al tribunal ya hay una función mediática porque ya ocurrió el incidente, pero para cómo prevenimos que no ocurra, ¿verdad?, en el futuro. Pues la ley dispone, por ejemplo, si no hay protección, se supone que las personas en ciertas circunstancias tomen unos talleres para trabajar con el tema de la violencia doméstica, y si la persona está en un desvío ya con su acto criminal, pues también hay un proceso de que se toman una serie de terapias psicoeducativas para trabajar con el asunto de la violencia doméstica. Y de hecho destacamos que aquí en Ponce, con la apertura de la sala de violencia doméstica, hay un acuerdo de colaboración bien interesante con una de las universidades aquí en Ponce, que tienen un programa espectacular, muy bueno para trabajar con personas agresoras. Así que eso es parte también de la, como mencionó la jueza, de esas alianzas que se tienen que ir buscando todo el tiempo para trabajar con el tema de la violencia doméstica, que es tan complejo. Y la Cámara pues trabaja en muchas situaciones para mejorar la respuesta con relación a las víctimas, pero también hay esta parte, ¿verdad?, de la persona agresora, con la que también constantemente pues, estamos buscando alianzas para fortalecer lo que ya un poco también la ley establece como un remedio. Sí, también me están informando que nuestra universidad tiene unas alianzas en esa línea, nuestra interdisciplinaria con las víctimas, para apoyo a las víctimas, aquí en Ponce y en el Ecuador, con Arecibo, y que estamos trabajando en eso. Hay que romper el ciclo en ambos lados. En ambos lados hay que tratar a... En el caso, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con una confinada que expresaba que ella sí estuvo sufriendo un patrón de acoso y que en algún momento decidió, ¿verdad?, pues, tomar un acto de defensa por lo que estaba ocurriendo, pero por el acto, pues entonces cae en final. La pregunta es, ¿hay espacio en este caso que haya la víctima realmente que tenga alternas para prevenir que ella salga de su hogar y manejar el nombre de sus hijos y algún tipo de programa, ¿verdad?, de tipo de asistencia? Porque mi inferencia de lo que ella me relata es que pareciera, ¿verdad?, que ella entiende la víctima en ese proceso, pero pues, por el momento de estar en un momento de corte, de desesperación, deciden entonces tomar un acto, ¿verdad?, de defensa. Hay ese espacio, se están viendo una alternativa, o quizás si ya hay una tutela particular, eso puede llevar para nueva método de tiempo en caso de la víctima. Las sentencias, las alternativas al encarcelamiento están impuestas por legislaciones, pero sin duda, y no conozco el caso de la persona particular que mencionas, pero si es en defensa propia, la parte tiene una defensa que presenta en el tribunal, habrá que ver qué surgió en el juicio, qué evidencia presentó, qué prueba había. De ordinario los jueces, obviamente los que conocen el área de la tendencia a la justa administradora de la región judicial de Ponce que maneja esos casos, te puede dar más información. Existe, habría que ver los datos particulares de ese caso. Pero eso, otra iniciativa, por ejemplo, me preguntan qué pueden hacer ustedes como estudiantes. Involucrarse en el establecimiento de la política pública. ¿Cuántos de ustedes se meten, no voy a preguntar semanalmente, una vez al mes en la página de la legislatura a ver qué proyectos se han presentado? Yo les aseguro que la respuesta va a ser la misma en todos los estados de derecho. No nos insertamos. Y la democracia, decía alguien mucho más elocuente, no es un deporte de espectadores, se tiene que meter la gente. Así que busquemos qué proyectos se están presentando, qué proyectos están ayudando a las víctimas de violencia de género, cómo estamos ayudando a una persona que incurrió en un delito por defenderse de una situación violenta. Y eso, para ustedes como estudiantes de derecho,
hablen con sus legisladores, métanse en la legislatura a abogar por las causas que a ustedes les importan. Lo hace todo el mundo, se llaman cabilderos. Pues sean ustedes cabilderos de las causas nobles que a ustedes les importan como abogados y futuros abogados. ¿Qué tipo de legislación ustedes quieren ver cuando salgan de la Escuela de Derecho? ¿A quiénes tenemos que defender? ¿Quiénes son las poblaciones más vulnerables en Puerto Rico? ¿Hay leyes que protegen a esos ciudadanos y ciudadanas? Me parece un proyecto para ustedes como estudiantes de Derecho importante. ¿Qué está haciendo el Ejecutivo en la manera en que implementa la política pública? Yo creo que es un asunto de las tres ramas. Todos tenemos que unirnos y ustedes como estudiantes tienen tanto poder. Ustedes tienen tanto, les aseguro que tanto más poder del que ustedes piensan que tienen. Ustedes conocen el derecho. Están en una facultad reconocida y a quienes abrirían las puertas en cualquier sitio. Son inteligentes, ustedes han tenido la oportunidad de estudiar y entienden las sutilezas sociales y los problemas que estamos enfrentando. Bueno, actívense, involúcrense, participen del proceso democrático, participen del establecimiento de la política pública, escriban columnas, envíen cartas, presionen a nosotros, somos servidores públicos, nosotros les servimos a ustedes, presionennos. Si la rama judicial está fallando, déjennoslo saber. Si el Ejecutivo está fallando al implementar una política pública, déjenselo saber. Inviten a la gobernadora a hablar de este tema, inviten a legisladores. Díganles que ustedes como estudiantes, como puertorriqueños y como jóvenes, les preocupa la situación que vivimos. Nos exigen que mejoremos al país. Ese es el poder que ustedes tienen. Buenos días, gracias por estar aquí. Soy la expresidenta de la Puerto Rico Lawyers del año pasado y realmente pues me siento me siento bien agradecida porque se te ha dado este foro que ustedes nos hayan acompañado esta mañana. Quería hacer una pregunta, ¿verdad? Que desde que entré a la Escuela de Derecho ha sido para mí de mucha importancia, de mucha preocupación. Y bueno, la violencia se materializa en diferentes ángulos. Y también hay un problema que es secreto a voces, pero en nuestra sociedad lo ocultamos de muchas maneras, y es el abuso sexual intrafamiliar. Lamentablemente, las estadísticas hablan por sí mismas, como dentro de este núcleo familiar, de la mayoría de los núcleos familiares de nuestro país, hay violencia sexual y se oculta por la vergüenza, por el sinnúmero de razones que existen. Y pues lo digo por experiencia, ¿verdad? Y sin ningún temor. Muchas veces, lamentablemente, el sistema, por sus diferentes circunstancias, ya sea de personal, etcétera, no existen las herramientas para que se atiendan la mayoría de sus casos. ¿Cómo la rama judicial tiene algún plan o cómo podemos nosotros también participar en que podamos empezar a trabajar con esa situación tan seria que, como digo, es un secreto que aparenta ser ¿verdad? Que no ocurre, pero realmente ocurre más de lo que vemos? ¿Hay alguna iniciativa que esté en perspectiva o podemos buscarlas para participar nosotros en ellas? Trae un tema sumamente importante y no tengo a la mano los datos, pero la mayoría de los casos de agresión sexual son perpetrados por alguien cercano a la familia, ya sea un familiar, un tío, un primo, algún amigo, y luego estoy hablando en términos de una mujer, pero obviamente hay muchísimos niños. De hecho, hay un número enorme de niños varones abusados sexualmente y casi no se conocen los datos porque es aún más difícil que hablen. Y en la mayoría de las ocasiones siempre es un familiar. Hay que estar pendientes. Nosotros, déjame decir primero como Poder Judicial, parte de la razón de abrir la sala de violencia de género en Utuado es esa. Es un área de la isla con una incidencia de abuso sexual enorme y hay que darlo a conocer. Yo creo que el primer paso es hablarlo.
Como tú mencionas, la víctima de abuso sexual, el trauma, la vergüenza, la manipulación psicológica que utilizan en muchas ocasiones son adultos con niños o niñas jóvenes, desde si dices algo, voy a decir que esto fue culpa tuya, si dices algo voy a tener que matar a tus papás, si hablas, y es una manipulación a una criatura que en ocasiones lo que tiene son 5, 6 años, hay muchísimos más pequeños, pero empiezan obviamente muy hábilmente regalando algo, allegándose, no, yo lo llevo a la práctica, no, yo lo llevo a la iglesia, no, yo lo llevo al coro, y le compro, y se forman unos núcleos permisibles porque la familia no entiende que esto pueda ser ni remotamente posible. Y pasa mucho. Yo les apuesto a ustedes que en todas las familias de Puerto Rico, inmediatas o un poco más abiertas, la familia puertorriqueña, que aquí nos contamos tíos, primos, pues, siempre va a haber alguien que ha sido víctima de abuso sexual. Y siempre es alguien que la familia jamás sospecharía. Y el trauma de ese niño o esa niña, la vergüenza, no se habla por vergüenza, no se habla en muchas ocasiones por razones religiosas, que uno piensa que no le debe hacer daño a otra persona. Estoy repitiendo testimonios de personas que han pasado por esto y las razones que nos han dicho a nosotros de por qué no han hablado. Sin hablar de que en muchas ocasiones eran personas de la comunidad religiosa de distintas denominaciones. Se tiende a culpar a la víctima. Si la víctima es mujer y es adolescente, preadolescente, se piensa que lo instigó. Así que parte del problema que tenemos es que no lo hablamos. Parte del problema que tenemos es que las víctimas no se atreven a decirlo. Y víctimas varones, mucho menos. Porque el estigma que viene con esto es enorme. Parte de lo que queremos en la rama judicial es que este proyecto de Utuado le permita un espacio a esa región a que se hable del tema, a que las comunidades se enteren y conozcan cuáles son las señales que si está ocurriendo, que alguien sepa a dónde puede ir. En muchas ocasiones nos han dicho víctimas, sé que me estaba pasando algo que no me debía estar pasando y no sabía a dónde ir. Así que parte de lo que queremos es que haya estos espacios seguros. No debería ser el tribunal no es un sitio acogedor, que uno piense, me está pasando esto, viene el tribunal. Pero si el tribunal es el único sitio que hay, pues ahí vamos a estar para recibir a esa persona. Pero por eso es que hemos hecho alianzas con muchísimas entidades comunitarias que sí tienen expertise, que sí tienen psicólogos disponibles, que sí tienen trabajadores sociales, y que llegue una víctima y se sepa exactamente cómo atenderla. Pero gracias por traer el tema, es un tema que tenemos que empezar a discutir más. Buenos días a todos y a todos. Tengo una pregunta con relación a qué podía o qué remedio alternativa puedo ofrecer a la rama judicial para el análisis de los equipos que todavía llevan años y mucho tiempo sin ser analizado y sin ofrecer a la víctima esta justicia, pero sobre todo este tratamiento emocional y psicológico necesario para su recuperación y reintegración a la sociedad. Comienzo mencionando que sé que ustedes lo saben, pero lo tengo que decir, que obviamente esto lo trabaja el Instituto de Ciencias Forenses, que es parte del Ejecutivo, así que no es una responsabilidad, o sea, no es parte de las funciones de la rama judicial. No estoy segura si hemos abordado el tema desde nuestro flanco. Estoy preguntando acá en San Félix si hemos hecho algo nosotros para presionar como Poder Judicial y licencia. La jueza administradora de la región de Ponce, que quizás tiene más información que yo. Y así que tal vez la licenciada San Félix, buenos días y aprovecho buenas tardes ya para saludarle. La información que le tengo Utuado de acuerdo ya con instituciones hospitalarias para asistir en lo que sería los breaks, para no depender necesariamente del instituto. Licenciada, usted lo puede confirmar, ¿verdad? Sí, hay como parte de las especialidades en casos de género, que incluyen los casos de violencia sexual, hay acuerdos para fortalecer, ¿verdad?, todos estos servicios. Como bien explicó la jueza, pues ciertamente la función principal que tiene
trabajar con este tipo de estudios, pues es ¿verdad? Puede ser una fuerza que los analiza, es parte, ¿verdad?, del caso que prepara el fiscal para, ¿verdad?, para manejarlos. Así que en ese caso, si la rama trabaja con ciertos acuerdos, pero también llegamos hasta, ¿verdad?, hasta ciertos límites en atención a lo que es totalmente la rama, y que es una muestra, ¿verdad?, atendiendo un caso. Pero sí trabajamos con acuerdos de colaboración con entidades que son expertas en trabajar con víctimas que han sido víctimas de violencia sexual, de algún tipo de violencia sexual, para ayudarles en el proceso, ¿verdad?, de trabajar con su experiencia, que estén más fortalecidas cuando llegan a los tribunales a hacer un testimonio. La rama, para contestar la pregunta realmente, sí hacemos esfuerzos, pero hay algunas situaciones, algunos temas en particular que, pues, ¿verdad?, la competencia mayor es del Ministerio Público o de otras agencias, y ahí pues la rama tiene que ser un poco prudente y cauteloso en la manera en que los trabajan, pero manejamos el asunto pues, ofreciéndole servicios a las víctimas, promoviendo alianzas con entidades que ofrecen servicios a las víctimas y puedan apoyarlas en estos procesos. Si hay algo que tú entiendes que nosotros podamos hacer para ayudar en ese tema, nos dejes saber. Xiomara. Sí. Le iba a preguntar, estoy tratando de ver dónde está esa parte de empatía humana en este proceso. Mi pregunta va relacionada de que sigue en aumento el porcentaje de damas en las ramas judiciales. Sin embargo, vemos una mentalidad que pues, fuimos criadas de esta manera para transformar esta mentalidad y educarse. Yo fui criada con mi hermano varón y siempre tenía la razón, excepto cuando yo me ponía con él. ¿Cuál es ese proceso, verdad? Dentro de tantas mujeres trabajando en la rama judicial, ¿cómo es que esa empatía se desarrolla? Ese carácter de mira, llegaste al lugar indicado, remediar, pero llegaste al lugar indicado. De aquí en adelante va a haber un cambio. Se trabaja constantemente porque es parte esencial de los servicios que damos. Somos una rama de gobierno que da un servicio, y el que da servicio tiene que ser empático. Tiene que entender que está ahí para ayudarte y auxiliarte. ¿Cómo lo hacemos? Con talleres todo el tiempo. Se le dan talleres a jueces y a juezas, se le dan talleres a los empleados, se le dan talleres a los alguaciles. Y si quieren detalles específicos, ahí te puedo enseñar una lista para que tengas idea de cómo lo hago. Todo el tiempo. Igual que el juez tiene que tener temperamento en la sala, el empleado, incluyendo al juez y a la jueza, tiene que tener sensibilidad ante los asuntos que está recibiendo. Un juez puede tener cientos de casos, cientos. Pero para esa persona que tiene un caso, es el asunto más importante. Sea el asunto de violencia de género, sea que estás a punto de perder tu casa, sea que te deben una deuda o que te están exigiendo una deuda, no importa en el lado que estés, ese asunto es medular, esencial. Y parte de lo que nosotros le transmitimos todo el tiempo a los funcionarios y a los jueces es la importancia que tiene ese asunto para esa persona. No lo puedes tratar como el octavo caso del calendario del día, porque para esa persona es el asunto más importante de ese día. Buenas tardes. Buenas. Tengo una duda con relación a que ustedes reconocen que la violencia doméstica, ¿verdad?, es un patrón, es algo cíclico, pero en cuanto a las decisiones judiciales, ¿es posible que el interés de la perjudicada todavía sea un factor que mueva la discreción judicial? Repíteme la última parte, que así no te oí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Es posible que el interés de las perjudicadas todavía mueva la discreción judicial en las decisiones? ¿Te refieres a que si la parte perjudicada no interesa proseguir con el caso, si la rama va a ser asertiva en proseguir con el caso criminal? Exacto. ¿Cuál es la perspectiva de la rama judicial en cuanto a eso? Mira, yo te diría que es un asunto, sí es un asunto de discreción judicial. O sea, lo que nosotros como administración podemos abarcar, que es mucho, pero yo no puedo decirle a un juez o una juez cómo resolver un caso. Sí podemos adiestrar, sí podemos explicar los mecanismos que existen para llevar a cabo ese caso a su consecución, aun cuando la víctima decida que no quiere proseguir. Y en ese componente tienes a los fiscales, a la policía, qué prueba existe, quiénes serían los testigos.
hay un compromiso absoluto de que esas agresiones no se den y que cuando la víctima decida que no quiere proseguir, tratemos de entender el contexto, porque puede ser porque esté presionada, tiene 2 hijos, depende económicamente de su compañero, porque viene una familia que le están diciendo no hagas un escándalo. Hay tantos y tantos factores y los jueces precisamente reciben adiestramiento en eso. No sé si luego quieres abordar a la jueza administradora, que quizás te puede ella dar su perspectiva como juez y cuánto influye eso en un caso en particular. Yo tengo una pregunta y es el hecho de que, teniendo en mente que los problemas de Puerto Rico sociales, económicos, criminalidad, básicamente, en mi opinión, se pueden resolver con una mejor educación desde el comienzo. Todos los problemas que tiene Puerto Rico. Entonces, ¿por qué razón la rama entonces judicial no comienza tal vez teniendo eso bien claro ya como puertorriqueño y así que uno nunca ha visto un gobierno que llegue con una verdadera intención de hacer una reforma educativa, aun cuando saben que el norte para resolver los problemas a largo plazo en Puerto Rico es mejorar la educación? Entonces, tal vez porque la rama judicial no comienza en ese juego de balance, de peso y contrapeso, a tratar de persuadir o de influenciar de cierta manera las ramas legislativas y ejecutivas a que, miren, promuevan, porque la única manera de mejorar la violencia de género, la criminalidad, que la gente no se vaya a Puerto Rico, todo eso es desde chiquitito, enseñándole a esos niños una educación filosófica, una moral, para que de cierta manera cuando lleguen a la vida profesional ejecuten de una manera efectiva para la economía puertorriqueña y la sociedad en sí en general. Coincido de que la gran mayoría, si no todos los problemas de esta y todas las sociedades mejoran en el momento en que abordamos el asunto de educación de otra manera. Yo parto de la premisa, como yo soy servidora pública y lo que quiero es mejorar mi entorno, yo parto de la premisa de que los que vienen a servir al gobierno, irrespectivo de cuál es la rama, vienen para ayudar. Hay problemas más complicados, hay otros que no lo son, y entran un sinnúmero de situaciones que no me corresponde a mí discutir. Pero yo parto de la premisa de que la gente quiere mejorar el sistema. La rama judicial tiene una función constitucional particular, el Ejecutivo tiene otra. Así que yo tengo la idea de que yo estoy convencida de lo que tú dices, de que la educación es la clave de absolutamente todo. Y lo que hemos tratado es, desde nuestro espacio y con mucha deferencia y mucha colaboración, precisamente dialogar con las ramas hermanas para llevar a cabo un cambio. Por eso es que hablamos, yo hablo con la gobernadora de este tema, hablo con el secretario de Justicia, porque si bien no es la función primordial de la judicatura, yo creo que los casos que terminan en los tribunales, su origen es un asunto de educación. Así que sí nos insertamos. Y por eso es que estamos aquí hoy hablando de perspectiva de género en la educación. Y por eso es que tenemos alianzas con el Ejecutivo, con muchísimas de las agencias. Por eso hay alianzas con escuelas, porque sabemos que esa es la base. Yo creo que, y esto les corresponde a ustedes son realmente los que tienen mucho poder. Yo creo que en Puerto Rico parte del problema es que no le damos al maestro y a la maestra la posición de importancia que tienen que tener en el país. Para mí es de los trabajos más importantes, si no el más importante. Maestro o maestra en el sistema público debería tener de las mejores pagas. Ahora, también debería exigírsele mucho y debe ser de las facultades más difíciles de entrar a la escuela universitaria. Y la información que tengo es que todo lo contrario, es de las facultades más fáciles de entrar y encima tienes de las peores pagas. ¿Qué incentivo tiene una persona? Y yo creo que el maestro es maestro por vocación. El maestro, el que entra a enseñar en un colegio público en Puerto Rico, en una escuela pública, es por amor. Porque no es como que la paga fue buena, no es que el trato sea digno. Mejoremos
a quienes estamos entrenando para ser maestros, tratémoslos con dignidad, paguémosles un sueldo adecuado, tengámoslos en un sitial de respeto. Hace 40 años el maestro del pueblo era la persona más respetada. ¿Por qué hoy no? ¿Por qué hoy el maestro o la maestra no es la plaza más importante del gobierno? Pues ayudemos nosotros a que eso vuelva a pasar, impulsen legislación a esos efectos, pónganle presión a las escuelas para que las facultades de pedagogía sean la más difícil de entrar. Exijamos que tengan buenos salarios. Yo quisiera que mis hijos fueran a una escuela pública, de hecho, y las dos que tengo en mente son escuelas públicas de excelencia. El problema es que no son la mayoría. Puerto Rico tiene unas escuelas envidiables. La semana pasada estuvimos en CROEM, en Mayagüez. De ahí salen estudiantes a todas las escuelas en Estados Unidos, a Mayagüez, de ahí reclutan para la NASA. Lo que hacen esos niños es extraordinario. El sistema de escuelas Montessori dentro del sistema público de Puerto Rico, de primer orden. La receta la tenemos. Nosotros sabemos lo que hay que hacer con los estudiantes, nosotros sabemos lo que... ¿Por qué no podemos replicar los modelos que funcionan en todo Puerto Rico? Y al maestro tenemos que nosotros empoderarlo, tratarlo con dignidad y exigirle, porque está en manos de esos maestros y maestras del futuro de los niños como Mari Borja. Así que comparto tu impresión de que la clave es la educación. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y seguiremos, y si podemos dar más, vamos a dar más. Pero no podemos ser únicamente nosotros. Esto no puede ser la rama judicial, porque esto tiene que ser ustedes como escuela de derecho. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser el proyecto educativo y de empoderamiento de esta escuela para ayudar a que las escuelas sean mejores sitios? Pues a modo de comentario, pues entiendo que el problema aquí es las trabas y las prioridades que tiene nuestro sistema de gobierno. Porque entendemos que nosotros como estudiantes y como ciudadanos tenemos que poner política pública que se atempere a lo que necesitamos, pero para eso se eligen personas en nuestro gobierno para que tomen decisiones de esa índole. Y cuando no toman las decisiones apropiadas y pertinentes para mejorar nuestro sistema de educación y se enfocan más en otras cosas que no tienen nada que ver ahora mismo, ¿cómo es posible que tenemos el presupuesto más grande de la nación, si mal no hay grupo, en nuestro sistema educativo, y el sistema educativo de nosotros está por el piso? ¿Cómo es posible que hay mejores sistemas a nivel mundial y no podemos copiar sus sistemas educativos a nivel mundial y traerlos aquí? Que dentro de lo que está sucediendo, a modo de comentario, es un problema de prioridades. Nuestro gobierno tiene prioridades en otras cosas, que no tienen nada que ver para el mercado. Voy a decir algo, que no tiene de alguna manera el mejor interés para el bien colectivo, sino que tiene el mejor interés para el bien de unos particulares. Yo esto le añado que yo lo pagué. Ahora, y yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que ser más responsables. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo, cuántos de nosotros a la hora de votar en unas elecciones entramos a ver qué proyectos han auspiciado a las personas por quienes vamos a votar? ¿Qué proyectos firmaron? ¿A qué le votaron a favor? ¿A qué le votaron en contra? ¿Qué proyectos suscribieron? ¿Cuál es su visión de política pública? ¿Tenía interés ese legislador o legisladora o aspirante a mejorar el sistema educativo? A mejorar el sistema de todo. Nosotros tenemos, el poder lo tenemos nosotros como ciudadanos. Y yo creo que perdemos oportunidades. Así que no quiero comentar en cuanto a lo que tú mencionas, estoy comentando en cuanto a nosotros como ciudadanos y ciudadanas. El poder está en nuestras manos. Y nosotros somos responsables de elegir personas en todas las facetas que promulguen y propulsen esas ideas que van a mejorar el país.
Ya me están haciendo señas. Ella es la última. Sé que están corto de tiempo, pero si ese es el caso, no tengo problema. Si usted tiene la oportunidad, quizá la pregunta no tendrá que ser pública porque va a tomar más tiempo. Se la podría hacer directamente ya cuando termine el protocolo. Perfecto. ¿Y hay alguien? Entonces podemos esa como la última. Honorable, gracias por estar aquí. Yéndonos por el lado de la empatía, conversaba yo con una profesora ayer, que muchas veces en los casos de violencia doméstica o de agresión sexual, la víctima pues obviamente tiene que ir a narrar todos los eventos traumáticos que sufrió y tiene que confrontar al victimario dentro de la sala. Dentro de esta sala especializada, ¿hay algún tipo de alternativa para que la víctima, ¿verdad?, no tenga que directamente confrontar a ese victimario dentro de la sala? Mira, de la manera que están construidas las salas de violencia doméstica, y me encantaría que ahora en noviembre pasen por la del Centro Judicial de Ponce, se hace lo posible para que el contacto sea el mínimo, o el menos posible. Hay una ventanilla particular para esos casos, cada uno espera en un área separada, entran a la sala por puertas distintas, hay un espacio para niños y niñas por si bueno, tienen que llevarlos al tribunal, que estén bien atendidos. Pero obviamente tienen un programa también, tienen unas garantías para esa persona que es acusada de poder enfrentar a la persona que lo está acusando. Siempre hay situaciones, como por ejemplo, si es una agresión sexual y la persona es menor, siempre se puede pedir que la audiencia sea porque la vista una vista de necesidad para que entonces se vea por circuito cerrado. Pero son las excepciones porque tú tienes derecho a enfrentarte a quien te esté acusando. Pero se toman todas las medidas razonablemente posibles para que el contacto sea el menos posible. Y parte de lo que estamos trabajando, que mencionábamos, que esto es un proceso realmente multidimensional. O sea, aquí tenemos que colaborar la judicatura, la fiscalía, las intercesoras que ayudan mucho a las víctimas, la policía, departamento de la familia, por si hay menores, asuntos de alimentos, en ocasiones necesitan una vivienda temporal, así que esto tiene que ser realmente un ejercicio colaborativo. Parte de lo que se busca es que la víctima no tenga que relatar el mismo proceso traumático si no es necesario. Recientemente estaba leyendo la historia de una persona en Estados Unidos y su relato de la posición de víctima, de lo que se le exige a una persona, se lo cuentas a la policía y luego tienes que revivirlo, se lo tienes que contar al fiscal y lo tienes que revivir y contarlo otra vez y vas al tribunal y lo tienes que contar. Así que como nosotros, parte de lo que tratamos de hacer en esto, nosotros tenemos un colectivo que nos reunimos precisamente todos los componentes para ver cómo aliviamos y cómo mejoramos el proceso para la víctima. Pero hay situaciones en las que se puede y otras obviamente el derecho exige que esté ahí. Lamentablemente tengo otros compromisos, pero para mí es tan refrescante y tan importante tener estos espacios. Así que yo, ante todo, les agradezco que me hayan invitado. Agradezco a la Universidad Pontificia Católica de Ponce, que saben que tienen en mí una aliada en todos los temas. Gracias por la iniciativa de la asociación. Creo que estos espacios son importantes. Creo que de verdad tenemos que dialogar, tenemos que cuestionarnos, pero luego tenemos que tomar acción. Nosotros como Poder Judicial, yo como madre, ¿qué acciones voy a poner en vigor ahora? Ustedes como estudiantes, ¿qué ustedes van a hacer cuando salgan de aquí? ¿Qué va a cambiar? Porque si vuelven a coger las clases y vuelven a hacer exactamente lo mismo, y esto nos motivó que ustedes hicieran una cosa distinta, que chequeen los proyectos que se han presentado, que piensen cómo pueden colaborar con una escuela cerca de la universidad, cómo ustedes pueden ser portavoces de un asunto que les importa. Si el Consejo no toma esta oportunidad y hace actividades precisamente para llevar el mensaje, para empoderar a esas víctimas, para empoderar a las mujeres, para empoderar a las niñas. Entonces hoy lo hicimos mucho, que no fuera una cosa bien chévere de discutir esto aquí y un diálogo muy franco, pero no se puede quedar aquí. Así que llévense hoy, primero mi petición
atención de que si en el Poder Judicial podemos hacer algo, que estoy segura que sí, díganos, escríbanme, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación en Ponce? ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación de ustedes en la escuela? Úsenos. Pero ustedes tienen que tomar las riendas también, y ustedes tienen que tomar acción. Así que mi agradecimiento de verdad por invitarnos. Yo voy a decir presente siempre que me inviten a hablar de estos temas porque para mí es muy importante.